I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Alex Font. Bienvenido a este Psych and Roll episodio 144. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, contento de estar aquí. ¿Ha decidido tu perro presentarse antes de que te, Sí, ya de que me te presente yo? Me disculpo de antemano que igual cuando como se acerque algún ladrón a nuestra puerta, él está preparado Claro, para ahuyentarlo. que todo el mundo esté tranquilo por Alex. Y estas cosas, yo creo que es mejor mencionarlas cuanto antes para que se reduzca la incomodidad de, hostia, está ladrando el perro, la gente le estará importando. Sí, totalmente. Ya anticipamos las disculpas, o sea, está mencionado el tema y esperemos Ya te lo he comentado antes, lo teníamos que haber educado cuando era más pequeño. Ahora ya, por mucho que le digamos, el tío está ahí de guardián en la puerta y se preocupa mucho por nosotros, eso sí. vamos a tomárnoslo por el lado positivo, aunque a veces pueda ser molesto. ¿Qué tal va la paternidad? La paternidad muy bien. Que estamos teniendo mucha suerte de que nos duerme bastante por las noches, así que puedo decir que de momento está siendo una experiencia que, aunque es dura, yo creo que la estamos viviendo con mucha ilusión y con más horas de sueño, te diría que la gran mayoría, que hace que lo aprecies más, ¿no? Pero sin duda un gran cambio en la rutina del día a día, un gran cambio en la rutina de la pareja también, pero disfrutando mucho, nos morimos de amor cada vez que le miramos y cada día, cada semana hay cambios y es una evolución constante y, no sé, es un tipo de amor muy trascendental, ¿no? Y vives emociones que yo creo que no se pueden llegar a vivir de ninguna otra manera. Así que nada, aún cuando la gente me pregunta y me hace reflexionar un poco, les digo, nada, de momento estoy cambiando pañales, dando biberones y no me ha dado mucho tiempo a pararme a pensar como en las consecuencias de todo, pero bueno, sí que un poco así, pasando por encima, pues eso, muy realizados y viviendo y experimentando muchas cosas muy, muy fuertes. ¿Qué cambio has notado tú la gente que lo ha vivido cuenta como que hay un cambio en la jerarquía de tus prioridades, ¿no? Que de repente aparece algo que remueve todo tu sistema de necesidades, obligaciones, aspiraciones, propósitos. ¿Cómo lo estás experimentando tú? ¿Cómo lo estás sintiendo? Eso es, totalmente. Pasa a ser la prioridad número uno, todo pasa a girar alrededor de él, organizas tu día según sus ventanas de sueño, según sus tomas y, es eso, tú también relativizas todo mucho más. Creo que a nivel de baloncesto pues ha tenido también un impacto de darte cuenta de que tú llegas a casa y todo lo que está pasando en el pabellón pues ya se te pasa, o sea, se te olvida completamente, ¿no? Ujú. Ya lo decía de una manera, obviamente, salvando las distancias, cuando empecé a tener perros, se lo decía a mucha gente, ¿no? Y yo llego a casa y aunque haya hecho un partido de mierda, mi perro me hace una fiesta, después le tengo que sacar, le tengo que hacer caso y es como que te da como un chute de alegría, pues ahora con nuestro hijo es esto multiplicado por 1000. O sea, ya no es solo que te da una fiesta cuando te ves, sino que tienes que estar pendiente de cuidarlo al 100%
bueno, que lo que hacemos con él tiene una trascendencia muy grande, o la está teniendo en su vida, ¿no? Somos su centro, somos sus referentes en absolutamente todo ahora mismo. Y, y no sé, la relevancia que tiene eso, yo creo que no hay nada en la vida en el que puedas hacer tú, ¿no? Que sea más trascendental que eso, yo creo. Pone en relevancia la frase esta de que el baloncesto no deja de ser lo más importante entre las cosas menos importantes, ¿no? Que siempre... Totalmente, totalmente. Yo, bueno, ya lo verás, lo irás viendo en esta conversación que vamos teniendo, pero a mí me gusta mucho tener equilibrio en mi vida. Creo que es muy importante. Creo que lo que dices tú de las cosas, de lo que viene siendo mi trabajo, pues obviamente le dedico mucho tiempo y es mi pasión y tengo la suerte de que sea mi trabajo también, pero no deja de ser eso, ¿no? Y creo que para después yo también ser mejor jugador de baloncesto y poder rendir, necesito esos momentos de desconexión, necesito ese equilibrio, necesito trabajarme un poco la cabeza, necesito estudiar, necesito estar con mis amigos, con mi pareja, ahora con mi hijo y hacer como estas maniobras de este equilibrismo, yo creo que es lo más importante para mí casi siempre y es donde yo pues mm, gano ese equilibrio y eso es lo que me hace a mí, yo creo que después, pues estar bien y estar contento, estar feliz. Sí, te diría que encuentro bastante la felicidad en ese equilibrio yo. ¿Fue algo que tuviste que construir conscientemente o crees que se desarrolló de manera natural por tu historia o un poco por también Eh, influencias familiares o algo que tú tendrías claro sí, más yo desde creo el que igual es un principio? popurrí de todo, pero creo que principalmente es bastante por mi personalidad. Creo que he sido bastante así en todo en la vida. Creo Ajá. que no, nunca he sido una persona con una... sabes que hay gente que es como con personalidades así más obsesivas, de Mm, decir, me gusta esto, pues voy a dedicarle mm, todo mi tiempo a eso. Es como que siempre, em, también yo creo que por tener mucha inquietud de tocar muchas cosas y como me fascina mucho muchas cosas, no solo me fascina el baloncesto, me fascinan muchos aspectos. Y, y ya hasta cuando estaba muy viciado, pues en mi época gamer, me ponía a jugar 1 hora y media y ya con el cronómetro porque a la hora y media tenía ganas de hacer otra cosa y como pues ahora me apetecía, después de jugar me apetecía leer, después de leer me apetecía estudiar, después de estudiar me apetecía irme a jugar a básquet, era como siempre un poco tocar diversas cosas, ¿no? Y esto yo lo veía por ejemplo, mi hermano siempre le gustaba más pues pasarse ahí, si podía, 3 horas jugando a la consola y a mí era como que tenía la necesidad esa de cambiar de actividad, tengo inquietud por ver otras cosas, ¿no? No sé si es también por un poco el FOMO que se dice ahora de em, quiero, sí, veía muchas cosas que me interesaban y no quería solo centrarme en una, ¿no? ajá. Así que sí, yo creo que también mis padres obviamente me han inculcado que el tema de los estudios es muy importante y siempre he querido también estar en contacto con eso y al final el día tiene X horas, ¿no? Y si quieres mantener también esa chispa viva del estudio, pues Mm. tienes que dedicarle horas y tienes que organizarte bien. Justo te leí eso que comentabas del FOMO. No lo referenciaste así, creo que fue una entrevista este año, como decías que no querías quedarte con la sensación de que te estuvieras perdiendo cosas, o sea, que siempre como quería convivir con esa sensación, esas ganas de saber más, ¿no? De conocer, de Mm. explorar, de investigar. Y justo te iba a preguntar por qué propósito crees que hay detrás de eso. ¿Es satisfacción por conocer? ¿Es esto no sé si has visto la curva esta del Dunning-Kruger, ¿no? El fenómeno Dunning-Kruger, que básicamente viene a decir que las personas que menos saben son las que más se creen que saben y las Vale. que más saben, como se dan cuenta de que les queda un cojón por delante por saber, son las que menos se creen que saben, ¿no? Como que hay una relación inversa entre el conocimiento y cómo estimamos, sobreestimamos, infraestimamos lo que sabemos. Luego han salido estudios que medio han demostrado que estos fenómenos del Dunning-Kruger no replica demasiado, pero bueno, creo que tiene un nombre chulo como para que la gente lo entienda. Creo que ha cogido un poco de marketing.
¿Crees que va más por ahí o que simplemente has construido ese hábito y algo con lo que estás relativamente cómodo Sí, yo creo que haciendo? es, cuando me preguntabas antes de que si pensaba que en mi entorno, yo creo que en mi entorno, es decir, mis padres y mi familia siempre han fomentado mucho la curiosidad. Ujú, Como ser curioso siempre es bueno, preguntar mucho siempre es bueno, tener muchas inquietudes siempre es bueno. ya, Y, y yo creo que va más por ahí el tema. Creo que es, después obviamente hay el riesgo de si tocas demasiados ámbitos, ¿no? Pues no ser excelente en ninguno. Me refiero, sí. ahí está. Al final el tiempo es finito y no Ujú, puedes ser excelente en todo, pero pues ir tocando, ir descubriendo. Creo que, pues por suerte, tengo capacidad para hacer muchas cosas, entonces, pues ir tocando a ver cuáles son las cosas que más me gustan y igual quedarme más en las que pues me llaman más la atención y las que no, pues las paso un poco más por alto. ujú, Pero, pero sí, no sé, yo lo he llamado FOMO, pero realmente creo que es puro instinto humano y es curiosidad por las cosas nuevas, por las cosas que, pues eso, me generan una inquietud. Sobre todo te diría una inquietud como intelectual, como más académica, de decir, hostia, claro. esto em, me puede hacer pues comprender un poco mejor cómo funciona el mundo, me puede hacer pues desarrollarme un poco más como persona, como consecuencia pues ser mejor, ¿no? Yo creo que también relacionado a lo que decías tú del el fenómeno este, que no me he quedado con el nombre, porque, pero No es para menos. pero, que yo creo que cuanto más sabes, es decir, cuanto más te trabajas, mejor, después tú vas a ser como persona y mejor, vas a entender el mundo. Pero a la vez también cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que te falta por saber. Totalmente. Entonces, no sé, es como que a medida que vas descubriendo, a medida que vas siendo curioso en la vida, te das cuenta de que hay un abanico infinito de cosas, ¿no? Que muchas veces pasamos por la vida como pensando que, pues eso, que la vida es trabajar, dormir, salir con un poco tal, y hay como muchas cosas en las que perderse, muchas cosas en las que disfrutar. Ujú. No sé, yo pienso que es mucho mejor pensar en la vida como eso, ¿no? Como pues un montón de oportunidades y si no las coges, pues las pierdes. Te preguntaba porque creo como que en esta era en la que estamos de hacer las cosas más que por una cuestión genuina y honesta, hacer las cosas por contarlo, ¿no? Está esta frase de a la gente no le gusta leer, a la gente le gusta haber leído, ¿no? A la gente le Ya, gusta decir, no, me he leído este libro, a la gente no le gusta viajar, le gusta haber viajado y encima contarlo, ¿no? claro. La foto de Instagram, la historia, los vídeos, los conciertos. Entonces, es una línea complicada porque siempre está como esa sensación de esa voracidad de querer saber más, Mm, pero creo que a veces nos tenemos que hacer esta pregunta de si realmente lo que estamos haciendo es por aliviar esa vocecita que nos dice deberías de hacerlo un poco más o no estás mm, haciendo lo suficiente o hacerlo por los demás, lo cual me parece casi peor ya, que buscar ese componente de exploración que siempre, del eso es. cual soy muy fan, por Sí, sí, cierto. bueno, tú ya lo has dicho. O sea, yo creo que se trata de ser tú mismo, de hacer lo que te, lo que te llame la atención y también es lo que digo, yo lo defiendo también, eh, lo he defendido creo que en algunas otras entrevistas, creo que soy lo suficientemente afortunado como para dedicarme a algo que me permite tener tiempo libre, que me permite explorar estas cosas que Total. me, pues eso, que me parecen interesantes y que me llaman la atención, porque yo veo, por ejemplo, cómo han vivido mis padres y mis padres pues les absorbía muchísimo su trabajo y igual Claro, no tenían tanto tiempo para explorar hobbies o otras inquietudes, o si lo tenían, tenían que escoger muy bien qué hobbies o qué cosas hacían, ¿sabes? Entonces, total. pues también pensando en lo que yo transmito, lo que yo digo ahora, ¿no? De, tú persigue lo que a ti te parece interesante, sí, vale, lo dices desde una situación muy privilegiada en la que tienes tiempo para hacerlo, ¿sabes? Total. Entonces, pues también No, como me siento responsable de ya que tengo tiempo para hacerlo, pues vamos a hacerlo bien. no. Me gusta, Alex, que para mí la gente que en su discurso siempre tiene un espacio para mencionar el contexto de cada persona ya merece
merece mi aplauso, ¿no? Porque creo que está siempre bien mencionar lo que a mí me sirve o lo que yo he podido hacer, pero tener en cuenta que en otras circunstancias, en otras situaciones, épocas, variables, la gente no, a lo mejor no se lo puede permitir o no tiene esa opción para dedicarlo tan expresamente a la exploración. Y aquí sí te quería preguntar, Alex, si tú, porque al final me hablaba antes, ¿no? Antes de empezar a grabar, si esto le puede servir o a algún jugador o a cualquier persona que lo escuche mejor. Para mí uno de mis temas a veces tabú con algún compañero ha sido como esa línea entre te estoy viendo desperdiciar una temporada a nivel de únicamente dedicarte a entrenar y el resto del tiempo scrollear TikTok hasta luxarte el dedo gordo, pasarte los viajes en autobús haciendo nada. Mm. Como, ¿tú has alguna vez traspasado esto con alguien de... A lo mejor no tanto ahora en la época de ACB, pero a lo mejor en alguna de las experiencias del LEP? ¿O te gusta tener una postura más comedida con qué recomendar o qué mencionar? Porque creo que efectivamente el baloncesto nos da una oportunidad de explorar y de conocer cosas que en otras circunstancias otras personas no tienen, ¿no? Y creo que a veces es bonito como enfrentarse a ese retrato de Dorian Gray que todos tenemos de mis miedos, de mis movidas y decir, hostia, me va a costar mirarte, pero a lo mejor tengo que hacer algo con este tiempo para luego no arrepentirme cuando pasen los años y mirar hacia atrás y decir, hostia, si hubiera aprovechado todos estos años, a lo mejor ahora podría tener algo más claro qué es lo que quiero hacer más allá de meter una pelota por un aro. Totalmente. Yo tengo una postura bastante comedida con esto porque, como has dicho tú, creo que el contexto de cada uno también es importante. No sabes de dónde viene cada uno y tampoco estamos aquí para opinar sobre la gente, sobre cómo la gente lleva su vida. Yo intento predicar un poco en el ejemplo y pues que me vean que yo al menos sí que me mantengo inquieto, que yo sí que busco eso. Creo que em, pues intentar involucrar, por ejemplo, uno de mis grandes hobbies es leer, entonces pues comparto con la gente libros, comparto con la gente pues, oye, me estoy leyendo este, cuando lo acabe, ¿quieres que te lo pase? ¿Has leído alguna vez este autor? No sé, o sea, a lo mejor le pica la curiosidad y si no le pica la curiosidad, pues ya está, no pasa nada, no hay ningún tipo de problema. Este año en el Bilbao Basket he tenido la suerte de coincidir con gente que tiene un buen hábito lector. Hemos hecho hasta un club de lectura que tenemos ahí, que somos Sí. 4 o 5 que leemos los mismos libros, las mismas sagas, nos los vamos pasando, nos gusta. Em, pero bueno, es lo que digo yo. Yo creo que si a ti no te sale de ti, no tiene ningún sentido. Es decir, es una reflexión la que tú has hecho y de la que estamos hablando ahora, em, que tienes que llegar a ella tú mismo, ¿sabes? Cada Claro. uno tarda. Yo creo que todo el mundo en algún momento va a llegar a ella y cada uno tarda más o menos en llegar, pero si está impuesta por alguien, creo que no tiene sentido porque no tiene ningún valor. Tienes que ser tú mismo el que te das cuenta de la suerte que tienes de tener tantas horas libres al día y de tener pues eso, estabilidad económica y Mm, poder dedicarte a tus hobbies, poder explorar, poder invertir tu tiempo en lo que quieres. sí. Al final, creo que la mejor manera de generar curiosidad es como ver a la otra persona, en este caso a ti, haciéndolo. Creo que además, en este caso, con el tema de los libros, lo mencionaba en algún otro espacio, que tú nunca ibas a decirle, oye, léete esto, pero a ti sí te han llegado a preguntar, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Pues, Como que algún pues, compañero sí se te ha acercado eso es, como y con también cierta tienes que curiosidad. pensar que muchos de los compañeros que tenemos, ¿no? en el Mm, mundo vienen de Estados Unidos o han tenido formación también. universitaria en Estados Unidos, entonces ellos el tema estudios ya no les importa, entre comillas, porque ya lo tienen. Es decir, ellos Claro. también hay otra cosa que he ido viendo con los años, es que en España hay una titulitis muy importante y aquí todos tenemos miedo porque es lo que nos han inculcado si no, bueno, que es la realidad, de si no tienes Mm, tu grado y tu máster y tu carrera y tu tal, no vas a tener un trabajo porque hay mucha competencia, porque es así, ¿sabes?
porque todo el mundo se prepara mucho, pero en otros países, como por ejemplo los países escandinavos, casi con el título que sacan de secundaria, bachillerato, ya están preparados para trabajar. Entonces, yo hablando con ellos les decía, oye, pues con los que tenía más confianza, ¿no tienes ganas de estudiar algo más? No, Ujú. no sé, si lo hago lo voy a hacer porque quiero, porque tengo curiosidad, pero Claro. no porque lo necesite para mi futuro. Es decir, yo estoy ya preparado. Yo si ahora mismo me rompo la rodilla, yo voy a mi país y yo voy a trabajar. Que esta es otra reflexión que cuando te das cuenta de que no tienes que hablar y no tienes que juzgar a la gente porque ellos ya han pensado en su futuro, ¿sabes? Total. Y ellos ya saben que están Ah, set, ¿no? Como se dice en inglés, que sí. están o sea, Todo- preparados sí. para su mercado laboral, ¿sabes? Ah, Yo, no tienen que estudiar más porque ya están preparados con los estudios que han hecho y los americanos lo mismo, ya están preparados con su grado universitario de una universidad top que encima estuvieron becados y tal, y ya tienen su carrera y van a tener, ¿sabes? Un futuro Totalmente. laboral. Entonces, el tema de, oye, ¿por qué no estudias? Yo no lo he dicho nunca porque ya me di cuenta muy rápidamente que cada uno tiene una situación y cada uno busca un futuro distinto, ¿sabes? Ya no te digo en ACB. En ACB pues mucha gente gana mucho dinero y seguramente no se preocupen por eso, pero yo estaba en Liga Lepi y no tenía sueldos tan altos y había muchos que aún así estaban muy tranquilos, ¿sabes? Claro. Mm, Imaginaba que esa iba a ser un poco tu postura. mm, A mí nunca me ha gustado, nunca he querido tomar partida de ser juicioso con las decisiones ajenas, salvo casos extremos de los típicos una o dos personas cada año en cada equipo que haces ya una confianza extrema y que mm. ya los consideras amigos para siempre, que a lo mejor pues desde alguna pregunta más de, oye, ¿qué opinas de esto? Como nunca desde el juicio, creo que la pregunta sí puede atraer a veces cuestiones interesantes y también ver hasta dónde puedes estirar ciertos chicles y saber hasta dónde te tienes que quedar. Pero es que precisamente pensaba en el jugador español. Jugador español que deambula buscando su oportunidad por ligas EVA, Les Plata, Claro, Leboro. es que a mí se me olvida que hay jugadores españoles en los clubes españoles. Porque yo aquí soy el único este año Ya. y en Coruña éramos dos. O sea, yo llevo 4 temporadas que casi no hablo español. Buen, a buen entendedor que Lo lo has entendido, recoja. ¿no? Que lo recoja. Sí, digo para los oyentes que a buen entendedor que lo recoja quien quiera. Porque por desgracia es algo que ya hemos hablado en algún otro episodio y prefiero aprovecharte en otros menesteres, Alex, antes que, que meternos en un tema del cual todos sabemos dónde vamos a terminar. Me parece bien. Pero sí creo que encima, por cómo está construido aquí el contexto híbrido entre lo académico y lo deportivo, claro, aquí la gran mayoría, o sea, tú, por ejemplo, tuviste que dejar medicina Mm, Eso es. en tercero, Eso que si no estoy equivocado, es. Mm, que imagino que fue por un tema de imposibilidad, ¿no? eso es. Creo. Entonces, medicina es verdad que es algo muy específico, donde hay un gran componente práctico, de ir haciendo rotaciones, o sea, necesita una presencialidad, pero es una realidad que no facilita el entorno deportivo español el que tú, aunque quieras llegar a ACB, aunque quieras ser profesional, que tú a los 22, 23, 24 años ya tengas tu carrera finalizada y puedas transitar esos años de pre-prime, prime entre los 25, los 32, 25, los 30 con cierta tranquilidad, pese a que luego decidas lo que hacer con tu tiempo. O sea, creo que son contextos de bastante riesgo. Entonces, cuando te he preguntado, pensaba más en ese tipo de perfil, pero como tú has dicho, Sí, porque es con lo que me he encontrado los últimos 5 años, pero sí que es claro, verdad que ah, yo creo que es importante. No estoy diciendo grados universitarios, ni mucho menos, ¿eh? O sea, mm, grado universitario es si de verdad tú quieres y quieres invertir el tiempo y tienes la capacidad para hacerlo, pero em, grados superiores, grados medios, cursos, o sí, sea, de mil maneras. Ahora es la buscarte, oferta formativa está muy abierta. es buscarte tu camino y ahora cada vez se puede hacer todo a distancia también. Sí, O sea, yo las 2 carreras las he hecho a distancia y es la manera, o sea, es que de hecho es la única manera ahora mismo que yo tengo para poder hacerlo, porque total. por mi línea de trabajo no puedo estar en un mismo sitio X años, garantizar que voy a poder cumplir, ¿sabes? Mm. Sí, sí,
Y en cuanto a lo de medicina, pues obviamente yo no querría que un médico que no ha estado en quirófano, que no ha visto tal, me tratara. Entonces, pues yo no puedo pedir al sistema que me permita cursar medicina sin estar presente. Y eso ya lo entendí y por eso cambié de rumbo, ¿no? Y ahora estoy más como enfocado a la educación. Pero, pero sí, creo que pues un poco también hablando de lo que hemos hablado antes de buscar el equilibrio, buscar la armonía, yo durante mucho tiempo estaba como intentando equilibrar lo que era mi pasión académica con lo que era mi pasión deportiva y al final tuve que escoger, ¿no? Pero hasta que pude lo intenté exprimir. Mucha gente me pregunta también si me arrepiento porque fueron 3 años que estuve ahí RQR estudiando como un condenado para después pues tener que dejarlo, ¿no? Y yo siempre digo que no me arrepiento porque tampoco sabía en ese momento si el baloncesto iba a ser una opción real. Es Claro. decir, tenía buena pinta porque Mm. se me daba bien, porque estaba en una buena situación y porque apuntaba para arriba, pero no sé, o sea, yo lo llevaba ambas cosas al máximo nivel, como quien dice, intentando llegar a todo y, y la experiencia que me ha dado también esos 3 años universitarios de gran nivel de mucha competitividad también dentro de lo académico. Sí. Como el máster este en organizarme los días, en organizar el tiempo, en ser eficiente, eh, no sé, yo Eso creo ya que te lo lleva. me sirven mucho, son herramientas Mm, que, que me sirven mucho. mm. ¿Te costó más que el arrepentimiento? Porque a posteriori, pues muy fácil decir, no, pues, ¿para qué te embarcas? Bueno, como tú bien has dicho, pues, cuando empezaste veías que el baloncesto iba bien, pero no era nada seguro. Mm. ¿Te costó decidir o decir hasta aquí? Bueno, yo tenía un contrato con el primer equipo del Barça y me cedieron a Alemania. O sea, em, fue un verano chungo porque había diversas opciones por aquí, por España, que seguramente pues, podía haber trasladado el expediente, yo qué sé, si me iba a jugar a otro pueblo, a otra ciudad, Claro. pues trasladar el expediente a esa ciudad, pero claro, al irme a Alemania ya sí que fue complicado, ¿sabes? Em, entonces, nada, yo sí, fue complicado porque yo me pensaba que, que iba a ser capaz de hacerlo y que con más años aún que otra persona o más lento, Ujú. como quieras hacerlo, pues iba a hacerlo. Y también seguramente pues me esperaba un poco más de ayuda por parte de las instituciones, de la universidad o del Consejo Superior de Deportes por interceder e intentar Ya. facilitarlo, pero sí que es verdad que vi que era como muy complicado, es que Ujú. era un marrón y ha habido gente que lo ha podido ir haciendo, pero, pero ninguno a nivel ACB. Bueno, he conocido a gente que lo ha ido haciendo, Ignasi y Xavi Moix, que jugaron la cantera del Barça, estuvieron haciendo Barça B y ahora son 2 médicos, que me ayudaron mucho mis primeros años pasándome apuntes y cosas. Después Ángel Hernández del Sí. Coruña también sé que ahora es médico, Mm. pero claro, esta gente es porque ya sacrificó el baloncesto por la medicina, ¿sabes? Entonces, Iriarte, en Granada. Iriarte es un gran ejemplo de que no tuvo que sacrificar el baloncesto demasiado por estudiar medicina. Entonces, Pero también lo que has hablado tú de los contextos son el caso de Ángel, que además lo conozco de primera mano, el caso de David también. Ángel estuvo todos esos años en Coruña mm, y, y David, la gran mayoría, si no me equivoco, también aquí en Granada. Entonces, el contexto a nivel de desplazamiento mm. también. Claro, claro. Entonces, es lo que dices, pues al Que final no tuviste casi ni que decidir, ¿no? Porque no tuve que básicamente fue decir, una barrera. Fue fue una una barrera. barrera de decir, Claro, y intenté sortearla, porque en mm, ningún momento mi idea era dejarlo, claro. pero entonces sí que fue como, va, pues vamos a cambiar de rumbo. Y Ujú. otra cosa que me llama mucho la atención era el tema de la docencia y vi que era un área mucho más fácil de hacer a distancia. Y ahí estamos ahora
El Filología, ¿no? magisterio lo acabé hace 2 años y ahora estoy en segundo de filo inglesa. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué notaba esas vibras por la docencia? Mi madre es profesora sí, Imaginaba. de catalán y de español y de literatura y es una cosa que siempre me ha gustado. Creo que Qué guay. sí, Ah, me gustaba la medicina, pero siempre como también dentro de la medicina me gustaba el rollo más como docencia, atención con la gente, ujú. un poco la vertiente más humana, ¿sabes? No tanto técnica, la más clínica, no tanto la tan quirúrgica. Entonces, bueno, después ahora pues me he reafirmado bastante porque también tuve que hacer algunos practicums que los hice allí en Coruña y fue súper enriquecedor. Y iba como un poco cagao porque una cosa es lo que tú estudias, una cosa es lo que tú idealizas y otra cosa es lo que después será. Total. Y a todos nos ha pasado que estás con algún niño y te parece insoportable y dices, hostia, tengo que aguantar una clase de 25 o 30, no sé cómo me va a sentar, ¿sabes? Igual Ujú. yo he tomado esta decisión y llevo 3 años estudiando y ahora voy a hacer el practicum y no me gusta, ¿sabes? Y bueno, fue agradable darme cuenta de que sí que me gusta y de que, Mm. y de que es, bueno, a día de hoy es lo que me apetecería hacer eh, cuando se acabe el básquet. ¿Y filología inglesa por? Yo viví de pequeño en Dublín 2 años por un tema de trabajo de mi padre. De quinto y sexto de primaria lo cursamos mi hermano y yo allí, toda escolarización Ujú. en inglés y todo. Y pues es una cosa que tenemos a nivel nativo ya prácticamente el inglés. Y, y- y sentía que también es una cosa que me gusta enseñar, me gusta mucho ayudar a la gente con el tema de los idiomas. Creo que hay una necesidad también aquí en España como de ponernos bastante al día en eso, en comparación con otros países. Y creo que, bueno, básicamente que no me suponía un reto académico demasiado excesivo, que ya estaba leyendo mucho en inglés, porque claro, al final cuando tú estudias filología inglesa, el saber inglés es lo de menos. Lo que importa Ujú. es conocer la literatura, conocer los corrientes, conocer los Claro. autores, conocer, eh, pues eso, la parte de lingüística es una parte, pero la parte de literatura es mucho más grande. Entonces, como te he dicho, leía mucho, tenía muchas ganas de conocer los clásicos, ganas de también aprender a leer mejor, fijarme mejor en, pues, los detalles, en saber analizar mejor las obras para disfrutarlas más. Y, esta segunda carrera sí que es verdad que me la he tomado un poco más con calma, más Ujú. voy a prepararme un poco menos, porque yo soy bastante estresado y para magisterio que ya me lo preparaba mucho, demasiado a veces, que llegaba al Ujú. examen y decía, solo me vas a preguntar esto, si me sé más, ¿sabes? He Ya. estudiado mal. Bueno, ahora como también con el hijo y todo, pues el tiempo que tenga, leer los libros que me dicen, si no me da tiempo de leerme uno, pues no pasa nada y un poco más a disfrutar, ¿sabes? Como, no sé, me imagino que supongo la gente cuando ya se ha jubilado, que a veces apuntan a la universidad, pues se apuntan como por ganas de saber, pues un poco Mm. por esto, ¿sabes? Pero añadiéndole la dimensión de que creo que me puede ayudar como a completar bastante mi currículum si quiero ser maestro. Claro, yo solo tener magisterio solo puedo dar clase de 6 a 12 años. Al tener Ujú. filo inglesa podría dar clase en la ESO y en bachillerato. Ah, amigo. em, y, y hasta en universidad si quisiera. Entonces, pues bueno, es un poco también, eh, por un lado disfrute y por otro lado que tenía sentido. Complemento, ¿no? Que tenía sentido. Sí. Bueno, así mata dos pájaros de un tiro, que es precioso. Mm. Alex, como lector voraz que me considero, no puedo evitar no preguntarte por cómo se lee mejor. O sea, eso que has dicho de como entender un En poco ello. ciertos criterios que, hostia, me interesa, o sea, cómo Mm. que estás Bueno, explorando por yo ahí. creo que en las filologías te enseñan bastante esto. Ujú. Cómo leer mejor, cómo, pues eso, a medida que vas leyendo, intentar fijarte en los detalles, intentar ponerte un poco en la piel del autor que está intentando
que está intentando transmitir, no quedarte solo con la historia, sino también con el simbolismo, con la estructura, Ujú. con cómo hacen los personajes, con personajes secundarios que parece que igual pues están ahí solo de relleno y son caricaturas que intentan hacer crítica social de algo. No sé, es que hay muchas cosas. Yo creo que también lo bonito de esto es que es súper libre, ¿sabes? Tú Claro. lees lo que los autores dejan ahí su creatividad, intentan dejar también un trocito de ellos, ¿no? Cuando escriben y enseñanzas morales y no sé, hay que estar muy atento. Yo creo que también el crearte tu propia como enciclopedia de libros y de referentes, porque cuanto más lees, cuanto más referencias tienes, más Ujú. ves de esas referencias en libros modernos, ¿no? Ah, mira, pues Ujú. ahora este tío está haciendo, yo qué sé, ¿sabes? Está intentando imitar a este autor, porque al final Claro. eh, pones una pequeña parte de cosas originales, pero te diría que el 90% son cosas que imitamos. Sí. Bueno, en el momento que tú te pones a escribir, siempre tienes un referente, siempre copias algo, siempre tienes un molde Ujú. y al pues ver como esos patrones, ¿no? Que se repiten. Ujú. Y no sé, no te puedo dar una respuesta definitiva, pero creo que hay... Bueno, me has dado la que hasta ahora tienes, que me parece más Eso que es, suficiente. O sea, ya me eso es. individualmente me ayuda por cómo he ido intentando hacer un escrutinio entre medias de lo que iba comentando. Eres fan o te gusta visitar los clásicos, entiendo, ¿no? Pues De alguna manera. mm, no lo había hecho hasta que ahora Ok. me he visto un poco Vale. obligado a hacerlo porque, Ujú. pues porque me examinan de ello. Y bueno, está también muy bien saber de dónde viene todo, un poco. Es decir, Claro. es todo como una muñeca rusa, ¿no? Cada vez se van añadiendo más Una capas. matriosca, sí. Una matrioska de cada vez se van Mm, añadiendo capas de complejidad. Al principio eran mm, como todo cosas muy sencillas y ahora pues casi los autores modernos ya casi tienen un poco de cosas súper híbridas, ¿no? Casi mm, no se ciñen a un género en sí, sino que intentan hacer como muchas mezclas, ¿no? mm. Como ahora los restaurantes, que casi ninguno, todos son fusión, pues, Total, pues lo mismo, ¿sabes? total. Ahora no tienes solo novelas románticas, sino que en todas hay algo de acción, en todas son thrillers, Mm, ¿sabes? Ahora, pues eso, mucha tendencia por los capítulos cortos, porque todo sea como, no quiero perder tu atención, que está muy mm, bien, mm. pero bueno, pues em, no sé, es todo... Yo creo que me está sirviendo pues el estudiar esta carrera para disfrutar un poco más de la lectura, sin duda. Mm. ¿En qué estáis ahora en vuestro club de lectura? Mira, hemos leído todos los de Dan Brown, Ujú. porque como salió el último hace unos meses, pues nos pusimos manos a la obra. Tenemos como una parte que se ha ido a leer Harry Potter. Vale. Tenemos otra parte que nos hemos puesto a leer cosas un poco más de ciencia ficción, Dune, el proyecto Salvación, que ha salido la peli también la hemos leído. Em, Nacidos de la Bruma, que es una saga de fantasía Sanderson, sí, de Brandon Sanderson, eso es. sí, espectacular. Esta trilogía yo me la leí cuando jugaba en Obra Mm, y se la he recomendado a un par de ellos y la están leyendo y les está gustando mucho, entonces yo también me sirve mucho porque las estoy reviviendo, porque las tenía casi olvidadas. Y, y nada, después pues algunos libros así salteados también que hemos leído. A mí me gusta Sally Rooney, que es una autora irlandesa casi un poco como más costumbrista de relaciones y tal. ujú. No es tanta acción. Hemos leído estos, hemos leído uno que nos ha gustado porque bastantes de nosotros hemos jugado mucho a videojuegos, uno que se llama Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, que es como sobre el desarrollo de un videojuego. También no es solo sobre eso, pero es el tema principal. Em, no sé, muchos distintos libros. También, como muchos de ellos son americanos o han jugado en Estados Unidos, hay como una autobiografía súper chula que se llama Educated, de Ajá. Tara Westover, que es sobre una chica que crece en una familia de negacionistas,
que se preparan para el día del destino final, que viven fuera de la sociedad y como ella pues se va dando cuenta de que igual esa no es la mejor manera de vivir. Y todos ellos Hostia, dicen, qué sí, curioso. yo tal, no sé qué, yo he conocido gente que son así, ¿sabes? Encima todo está como muy relacionado también con el mormonismo, Claro. ¿sabes? Los Amish también, Ajá. un poco como el rollo este. No sé, como distintas cosas un poco que nos van saliendo por redes, que nos parecen interesantes. Oye, ¿te gustaría leer este libro? Pues uno aporta uno y al que le parece interesante lo lee, el que no, no. Ahora mismo es lo que te digo, tenemos como dos grupos, unos leyendo una cosa, otros otra. Ya. Eh, Pero luego, ¿qué hacéis? ¿Tenéis un grupo y ponéis en común ideas o os sentáis algún día como no, específico? no lo hacemos de manera organizada, Ajá. sino que es más como llegar por la mañana y tú, el plot Vale. twist este, qué loco, tal, ¿sabes? Como en el instituto de cuando veía el episodio de la serie, al día siguiente decía, Y hostia, después el otro en la esquina, tú, claro. no, esto lo tenemos que hablar un día cuando no estés tú, que aún te lo estás leyendo, ¿sabes? Vale. Qué rollo. Ok. O sea, es más sobre la marcha, ¿no? Es un Sí, poco es ahí sobre la orgánico, marcha, sin sí. necesidad, Mm. sin necesidad de plantarse. Pero bueno, sí, mira, es el primer año porque otras veces sí que había tenido igual un compañero con el que compartía alguna lectura y tal, pero este año sí que ha sido como de forma masiva entre 5 de nosotros y está guay. Me parece una iniciativa Mm. de cojones Y estamos y todos bueno, ahí en los vuelos, nos ves a todos ahí con los libros. qué envidia, qué envidia. Alex, seguiría hablando de libros personalmente, pero te quiero preguntar un poco Eso sobre... también es un poco snob y es un poco pesado cuando yo también me doy cuenta que como me apasiona, ¿sabes? A veces lo hago demasiado y, y Bueno, pero es que a mí me flipa, es que a a mí me mucha gente le flipa, parece interesante. me flipa la lectura y me flipa escucharte. Em, pero también me flipa tu parte baloncestística, porque creo que tienes una historia súper interesante y bueno, a lo que nos dé tiempo tiramos. Claro. Sí te quería preguntar, mm, bueno, hubo un tramo de la temporada que le preguntaron a Jaume por tu situación, ¿no? Y él decía, pues bueno, que a veces como un entrenador tenía que daba rabia cuando un jugador tenía que contar menos con él, cuando ese jugador pues creía que respondía ante los valores que estaban intentando construir desde el club, ¿no? Hablando de ti, ¿no? Pero que a veces pues, un entrenador se tiene que poner en sus propias espadas y paredes, o entre sus propias espadas y paredes, y en este caso romper con ciertas coherencias porque lo vea necesario en ese momento, ¿no? Y yo, por no entrar tampoco de manera invasiva en la parte del baloncesto, te quería preguntar qué valores crees que son esos de los que hablaba Jaume, o sea, qué crees que cumples tú como jugador más allá de lo que es propiamente estadístico A y ver, por lo que crees que hay una sí, satisfacción ahí detrás, unos yo creo objetivos. que soy pues un jugador de equipo y creo que se puede decir que soy bastante profesional. Es decir, creo que cada día estoy dispuesto a llegar a trabajar mentalmente, físicamente y técnicamente y tácticamente. Y creo que un poco el Jaume lo que intenta en sus equipos es que casi todo el mundo sea bastante autoexigente. Y creo que porque él por su manera de liderar no es una persona que tenga o que se sienta cómoda obligando a la gente Ujú. a exigir, o sea, exigiendo a la gente él. Él le gusta trabajar con gente que se autoexige y él pues hacer un poco más de guía. Que yo estoy súper a favor y a mí me encanta que los líderes sean, bueno, si en el típico esquema de los rojos, los azules, los amarillos, los verdes, Sí, ¿sabes? Que se hace de las sí. personalidades, a los psicólogos les gusta mucho esto. Pues a mí me gustan mis líderes sean amarillos, ¿sabes? Que sean gente como más social, que sean gente Ajá. que no sean impositivos, que no sean, pues eso, chillones, que confíen en que la gente de su equipo quiere mejorar por el simple hecho de hacer las cosas bien, ¿sabes? Claro. Entonces eso, yo creo que soy una persona que se autoexige, creo que soy profesional, creo que entiendo bien el baloncesto eh, y,
Y después a nivel, pues ya entrando, obviamente, esto me has dicho valores, ¿eh? Después entrando ya más a nivel baloncestístico, pues te aportó muchas otras cosas también, obviamente. Descaro en ataque, anotación exterior, eh, solidez defensiva, solidez ofensiva también, de tomar buenas decisiones. Entonces, yo creo que este año lo que sí que es verdad que Jaume es muy bueno haciendo malabarismos con los roles. Nos tiene a todos bastante conectados y, y a veces tu rol no es el que te gusta, pero él también es bastante transparente con todo y tú sabes en todo momento cuál es tu función. Después que tú al principio de temporada se la compras y después ya tendrás las consecuencias, ¿sabes? Entonces, si tú estás mal, pues tienes que trabajarte tú psicológicamente. Y si quieres cambiarlo, pues espera. Con Jaume es bastante de espera a la siguiente temporada para cambiarlo, ¿sabes? Es decir, Ahora no. ahora no, porque si no se rompe el equilibrio, que después de tantos años jugando a básquet, pues ves que el equilibrio se rompe bastante fácil muchas veces. A veces con solo un jugador que ya empiece a hablar mierda, con solo un jugador que empiece ya a estar mal, o con solo un atisbo ahí de debilidad del entrenador, ya algunos ya se aprovechan, ¿sabes? Entonces, bueno, por un lado me cago en todo a veces de que no me haga jugar más cuando me lo merezco, aunque bueno, supongo que todos los jugadores se creen que se lo merecen. Pero por otro lado, empatizo bastante con él y creo que Ah, el entrenador es súper complicado y, ah. y él pues tiene mucha experiencia y sabe lo que significa dirigir un equipo y los sacrificios que hay que hacer. Y bueno, que lo dijera también en rueda de prensa, pues significa que también piensa como yo. ¿Y qué cosas hace él contigo para tenerte conectado? En eso que hablabas de hacer malabarismos con los roles y conectar Bueno, pues a todos. nosotros yo creo que este año nos ha ido muy bien y a mí personalmente el jugar la FIBA Europe Cup, que nos acabamos de clasificar para la final Por cierto, y, exacto. y está siendo súper chulo y estamos muy sólidos en la competición. Pues en las rondas iniciales, sobre todo, juegas contra equipos pues igual de un nivel inferior a la Liga CB y va muy bien para darle ritmo competitivo a esa gente que igual no le das tanto ritmo competitivo en ACB. Entonces, ese era un poco... Yo quería jugar para Jaume este año. Él me dijo o sea, que él solo me podía asegurar minutos en esta competición en las fases iniciales. Y yo se lo compré y es un poco como lo que yo sabía que iba a tener seguro 100% era oportunidad en esta competición y después en ACB, pues si me lo ganaba o si había lesiones o si los partidos lo requerían, pues obviamente no me cerró la puerta a nada. Y al final ha acabado pasando pues que ha habido lesiones y durante 3-4 meses, los últimos 3-4 meses, pues he tenido minutos en ambas competiciones y muchos más de los que me esperaba. Así que, bien. Yo lo que sí que sabía es que, porque yo había tenido a Jaume en Zaragoza, que Jaume es un entrenador justo y aunque sea un poco rígido con los roles y un poco amarrado en algunas cosas, pues tiene muchas cosas muy buenas. Entiendo que esa es la respuesta a la pregunta de por qué quería jugar para él, ¿no? El Eso verano es, pasado. eso es. Mm. Alex, que me parece muy meritorio la habilidad que tenéis algunos jugadores de separar el minutaje o las oportunidades de mi trabajo, ¿no? El que independientemente de lo que ocurra el fin de semana, de que juegue más o menos, de que salga o no salga, saber que la respuesta sigue siendo la misma, que es qué cantidad de autoexigencia me voy a imponer el lunes cuando arranque la semana de entrenamientos, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haces? Iba a buscar otra pregunta más Ya, no, elaborada, pero no, ¿cómo te trabaja en ese aspecto no ha el... sido nada fácil, o sea, ha sido, yo creo, te diría que desde los 10 años, ¿no? Que un poco empiezas como, bueno, yo empecé como a jugar a los 5 años, pero desde los 10 años que empiezas como a tener ya un poco más de exigencia y tal. No, desde los 12 igual. Ujú. Em,
no entiendes muchas veces, o yo no entendía, me costaba mucho gestionar la frustración, gestionar los errores, por qué si me estoy preparando bien en el partido va y juego mal, por qué ahora he hecho toda la acción perfecta, la pelota no entra. O sea, y después obviamente ya a nivel más profesional, pues trabajando con psicólogos deportivos, que lo he hecho durante muchos años, ahora hace unos cuantos años que ya no, pero si en algún momento necesito más herramientas para trabajarme, pues lo voy a hacer. O sea, tienes que controlar lo que puedes controlar. Y al final yo creo que este es así como, a grosso modo, un poco el aprendizaje que he hecho y tener tranquilidad en que, en que el trabajo que tú haces es suficiente. Porque yo tenía muy claro lo de que hay que controlar lo que puedes controlar, pero como el siguiente nivel es, vale, sí, controlo lo que puedo controlar, pero ¿y si no es suficiente? Claro. Entonces, pues también no es solo eso, sino también controlar lo que puedes controlar y confiar en que tu trabajo es suficiente, ¿sabes? Porque también hay fenotipos, o sea, de jugador, ¿no? Hay el jugador como más que nunca es culpa suya, que siempre protege su confianza. Hay el jugador que es más reflexivo, más rayado, que todo es culpa suya. Hay cosas como intermedias. Yo me considero que casi siempre, como soy así el jugador autoexigente, muchas veces cuando algo no va bien me pienso que es culpa mía, ¿no? Y la manera de mantener un poco intacta mi confianza, que ya sabemos que es muy importante en el baloncesto, Ah. es esa, yo controlo lo que puedo controlar y confío en que el trabajo de la semana es más que suficiente para que yo cuando tenga los tiros en el partido los meta, para que yo cuando me encuentre en una situación en defensa, mi cuerpo o mi cabeza, la primera opción que me dé sea la correcta, ¿sabes? Ujú. Y yo creo que también tiene como un componente de nosotros, o sea, yo hablo como de mí, que creo que siempre soy como muy reflexivo, que siempre estoy pensando, dando muchas vueltas a todo, es muchas veces un salto de confianza, de decir, lo que estás haciendo está bien, confía en ello a muerte, aunque a veces no funcione todas las veces, es lo correcto. Y creo que mucha gente se pierde en el camino, se empieza a dudar de sí mismo y en el momento en que estás pensando en tus decisiones, no estás ejecutando, ¿sabes? Y no puedes, análisis es parálisis a veces, entonces no Total. puedes estar pensando todo el rato lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo bien, en un momento tienes que comprometerte a que el camino que estás siguiendo es el correcto y solo centrarte en ejecutar ese camino y ejecutar ese plan y así es como sacas el máximo de rendimiento. Entonces, pues eso, en situaciones complicadas a mí lo que me ayuda a centrarme es un poco pensar en estas pequeñas cosas que he explicado ahora, que es un poco con lo que me funciona a mí y lo que me ayuda a mí a contrapesar mis rayadas y mis frustraciones y mis faltas de confianza. ¿Y te gusta escribirlo o simplemente lo relata o lo dialoga en tu cabeza, ese adherirte al suficiente? Lo he puesto por escrito, Ujú. pero ahora ya no lo pongo por escrito. Lo hice en su momento, cuando Ok. estaba trabajando con un psicólogo. Sí, hubo una temporada que después de cada partido me escribía, imagínate, hasta el punto que llegué, me escribía las cosas malas, pero por cada cosa mala tenía que poner 3 cosas buenas que había hecho. Hostia. Vale. Porque pues el baloncesto es un juego de errores, ¿no? Y se cometen muchos errores y gente como yo se queda con eso solo, ¿sabes? Y no te quedas con lo bueno. Entonces, pues, cuando hacía ese ejercicio te dabas cuenta de las muchas cosas buenas que hacías o que haces y las pocas cosas Las malas, damos por las hechas. pocas cosas malas que haces y que al final, como en tu cabeza, el 90% del tiempo estás pensando en las cosas malas que han sido 3 y has hecho 27 buenas y no te, ¿sabes? Y eso, pues, no sé, a mí, pues durante una época me funcionó mucho el, pues eso, el trazar un plan muy a conciencia y el
dedicarle mi tiempo a trazar mi plan, cuáles iban a ser mis ejercicios de tiro durante la semana, cuál iba a ser mi predisposición, cuáles iban a ser mis bullet points yendo a los entrenamientos, a los partidos. Y una vez eso estaba concretado, yo ya soy un autómata, ¿sabes? A mí eso me va bien. Me gusta. De hecho, me lo apunto porque, bueno, tengo ciertos mecanismos similares a los que comentas y me gusta también. Bueno, no son míos, ¿eh? O sea, son... Ya, bueno, pero tú eres el que lo has aplicado. Entonces, Sí, está claro, está claro. al fin y al cabo, bueno, me Un conecta con poco varias como, ideas. un poco como lo que decíamos de los autores de libros, ¿no? Que tienen sus Sí. referentes, pues yo tengo mis referentes, todo mezcla y este es mi método. Pues Claro. así es. Ahí está. Le escuché a Borja Iglesias en una entrevista, Alex, hace ya tiempo en el sentido de la birra, que hablaba de... Le preguntó, desde mi punto de vista, de forma muy acertada el presentador sobre claro, un delantero que empieza el partido de suplente se puede tirar en el banquillo por lo mejor una media de 70 minutos sin contar el descanso. 60, 70, 80 minutos, incluso ni salir, ¿no? Y cómo gestionaba todo ese tiempo para no caer en el pereza, desidia, porque salgo de suplente, vaya mierda, empiezo a pensar en otras cosas, me retroalimento en mi cabeza, simplemente condicionándome o sensibilizándome ante y él ponía un ejemplo muy acertado, dice, claro, si tú estás todo el rato en tu cabeza pensando en eso, luego a la que salga al partido y la cagues por primera vez, tu cuerpo va a reaccionar como un volcán, porque vas a ser como un te lo dije, porque vas todo el rato pensando en eso, ¿no? Y creo que algo que no se habla mucho son todo cómo se aprovecha psicológicamente el tiempo en el banquillo. Y yo te quería preguntar cómo haces tú, cómo te relacionas con tu tiempo en el banquillo para, entre comillas, siempre estar preparado y no caer en la desesperanza. Yo intento estar muy involucrado en el partido, levantándome, animando. Intento sentarme casi siempre al lado del segundo entrenador, hablar de cosas tácticas, qué defensas hacen, qué sistemas están haciendo en este sistema, cómo lo tendría que defender. Creo que es lo que más me mantiene preparado. Porque, sí, ha habido bastantes temporadas donde me ha tocado bastante banquillo y es la manera, porque si no es muy fácil caer en eso que dices tú. Yo creo que también es importante el gestionar las expectativas, es decir, si tú sabes que vas a tener un rol secundario, no tiene ningún sentido que tú salgas al partido esperando meter 10 puntos. Total. Porque va a ser una frustración total. Creo que es muy importante, pues eso, ir ajustando las expectativas a medida que va avanzando todo. Y creo que también es importante el mantenerte conectado, el estar presente. Creo que vivir como un poco alienado, ¿no? En tu cabeza, en tus paranoias y en tus cosas, te hace estar peor. Entonces, cualquier cosa que te haga estar conectado con el momento es lo mejor. O sea, cuando todos los jugadores hemos estado en algún momento en un momento de flow, y ese es el momento en el que no estás pensando en nada más que en el ahora, ¿no? Y yo creo que hay estrategias para estar presente, y creo que es lo que te digo, el estar pensando en la táctica, pensando en la defensa, pensando en la siguiente acción, es como el resumen más simplificado. Después, obviamente, es mucho más complejo llegar a ello cuando hay 80.000 factores que te juegan en contra. Pero eso es otra cosa que hay que trabajar con los psicólogos, y que una vez, yo creo que una vez pues eso, tienes tus 2 o 3 herramientas, es muy útil, porque creo que el estar lo máximo conectado con lo que está pasando en el presente es muy importante. Después ya tendrás tus momentos de reflexión, de abstracción, pero es que el momento de analizar y de pensar no es en el partido, ¿sabes? Total. Y cuando te toca salir y sabes que tienes pocos minutos para generar un impacto, ¿cómo haces para ajustar y no dejarte llevar por el querer hacer 1000 cosas en poco tiempo y que acabe siendo peor que al contrario? Pues ¿Cómo te gestionas en esos momentos? no sé, bueno, aquí también te estoy diciendo mis consejos, y la mitad de las veces no lo consigo, ¿eh? O sea,
Me refiero, yo muchas veces estoy Te aquí agradezco la honestidad. estoy aquí Te agradezco la diciéndotelo como honestidad. si me funcionara Sí. todo siempre y hay veces que salgo y porque no mido bien, tal, quiero defender, hago dos faltas, me vuelvo al banquillo y pienso, vaya puta mierda, ¿sabes? Hoy no ha funcionado, ¿sabes? No sé. Mm. Pues a mí es eso, yo intento pensar mucho en la siguiente acción. Tengo una cosa que también me funciona bastante, tengo un mistake ritual, que es pues cuando cometo un error, hago un gesto que la mayoría de gente ni se entera que lo hago, pero a mí me ayuda como a decir, vale, reconozco el error ha pasado y ahora ya no pienso en el error, ¿sabes? A mí esto que lo trabajé con el psicólogo me funcionó mucho. Creo que es una cosa que puede ser muy útil para mucha gente porque lo típico de cometer un error lo puede cometer cualquiera, pero 2, 3, 4 seguidos, ahí es donde ya es culpa tuya, ¿sabes? Yo creo bastante en eso. Creo que eh, si te estás pensando en el error, vas a cometer otro. Y si tú, aunque sea de manera física, pues haces tu gesto, lo que sea, como empujando el error para afuera o una cosa así, que te haga como decir, vale, he pasado página, eh, pues a mí me funciona. Esto ya te estoy diciendo como preveyendo de que voy a salir y la voy a cagar, ¿sabes? Claro, claro. Hay muchas veces que salgo y todo sale bien, entonces no tengo que hacer mistake ritual ni nada, ¿sabes? Pero hay muchas veces que sales y la primera acción te intenta apostar un pavo de 2 metros y 120 kilos y tienes que hacer una falta y no te tienes que rayar, ¿sabes? Alex, como dijo un proverbio judío que me encanta, encárgate de lo peor porque lo mejor puede cuidarse solo. O Es sea, verdad. Pues sí. cuando las cosas van bien, no hay. Cuando estamos en ese flow, ahí no hay nada que. Hay poco que tocar, pero cuando estamos en dificultades es mejor tener esas herramientas preparadas, como tú bien has expuesto. ¿Te gustaba Virginia Woolf, puede ser? Sí, bueno, la leí bastante el semestre pasado porque me tocó una asignatura de género en la literatura inglesa y norteamericana y obviamente ya es una eminencia en eso. Y me leí un par de libros suyos y sí, durante un mes estuve bastante... ¿Has leído Orlando? No he leído Orlando, he leído Mrs. Dalloway y una colección de ensayos No. suyos sobre bueno, derechos y crítica social, etc. Mm, Es que cuando. Bueno, estuve haciendo mi proceso, mi trabajo de scouting para el episodio. mm, Bueno, me gusta apuntarme como cositas que creo que pueden en algún momento ser socorridas. mm. Y cuando leí lo de Virginia Woolf en alguna entrevista que te hicieron, digo, Yo pues bueno, cuando después leí la entrevista esta dije, tío, qué snob pareces diciendo, aquí soltando Virginia Woolf. Pero que no, hombre, que no. en ese momento me preguntaron Que no. que dijera 3 libros Claro. y claro, es que no sé, en ese momento es el que me estaba leyendo, entonces obviamente es el primero que me apareció en la cabeza, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, dime. Y yo me leí Orlando el verano pasado y bueno, a mí me gusta, sigo el típico mecanismo de doblar las hojitas cuando encuentro ideas interesantes y cuando me termino el libro, Mm, vuelvo a él y ya pues desarrollo esa idea, me la apunto y tal. Entonces digo, voy a ponerme el Orlando en el escritorio por si, porque vi algunas cosas. Yo preparándome el episodio veía en ti, y ahora lo confirma, una persona que está exprimiendo la vida, ¿no? Que no se está dejando, como decía una famosa columna de Manuel Vicent, no está dejando que el tiempo le resbale en la piel como el agua de la ducha, ¿no? Y encontré un extracto de Orlando que, con tu permiso, Alex, lo voy a aprovechar para cerrar este episodio, que decía así como: es, por cierto, innegable que los que ejercen con más éxito el arte de vivir se ingenian de algún modo para sincronizar los 60 o 70 tiempos distintos que laten simultáneamente en cada organismo normal. Y el presente no es una brusca interrupción ni se hunde en el pasado. De ello es lícito decir que viven exactamente los 78 o 72 años que le adjudica su lápida. De los demás conocemos algunos que están muertos aunque caminen entre nosotros, otros que no han nacido todavía aunque ejerzan los actos de la vida, otros que tienen cientos de años y que se creen de 36. La verdadera duración de una vida, por más cosas que diga el Diccionario Biográfico Nacional, siempre es discutible.
¿Por qué es difícil esta cuenta del tiempo? Nada la desordena más fácilmente que el contacto de cualquier arte y quizá la poesía tuvo la culpa de que Orlando perdiera su lista de la compra y regresara sin las sardinas, las sales de baño o los zapatos. Que cada uno saque sus propias conclusiones, Alex. Eso es, estamos todos intentando aprender cómo vivir de la mejor manera Constantemente. posible. Sí, sí. Constantemente. Hay mucha gente que te dirá que cuanto más sabes, menos feliz eres, pero bueno, yo creo que hay una manera. Pues fíjate, algo de que cuando estábamos hablando de eso te iba a preguntar, que cómo te equilibrabas, ¿no? En el conocer más, pero que eso no me lleve a ser más nihilista ni caer en el pesimismo. Pero es algo que entiendo que todos hacemos todos los días, intentamos gestionarlo de la mejor manera posible en este confuso arte que es la vida. Alex, ha sido un gusto hablar contigo. Me lo he pasado que te caga. Se me quedan miles de cosas, como me suele ocurrir en las conversaciones que acaban siendo interesantes, el piano, los años de Coruña, en fin, 500 cosas, pero como siempre suelo decir, me gusta más profundizar en menos temas, pero que realmente se acabe tocando hueso en algunos de ellos y encontrando alguna idea interesante, que ir tocando como si esto fuera una hora en Instagram, ir tocando temas en un minuto y no profundizar en ninguno. Espero que hayas estado a gusto, Sí, que sí. sigas Muchas gracias. Y dominando este arte de vivir. Ya hacemos y una parte 2, si no, en algún momento. Ojalá, Ya está. ojalá. De aquí a unos años, cuando la gente ya tenga ganas de volvernos a escuchar. Y te dejo que despidas el episodio 144 como te apetezca. Es todo tuyo el micrófono. Pues nada, lo que te he comentado antes fuera de micro, antes de empezar, que espero que le pueda servir a alguien alguno de los pequeños consejos que he hablado por aquí, mis vivencias. Lo dicho, es lo que me funciona a mí, es como vivo, como veo la vida yo, pero no tiene por qué funcionar a todo el mundo. Y si no os ha parecido útil, pues espero que al menos hayáis disfrutado de una charla. Ya está. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.